Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que está con nosotros como todas las semanas. Aquí estamos en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Hace varios días, hace semanas, se discutió el tema del fuero. La determinación es por eso que nuestro programa hoy se llama Eliminación del Fuero. ¿Qué es esto del fuero? ¿En qué estábamos? ¿En qué andamos? ¿Cuál es la idea de cambiarlo? También otra cuestión, ¿de dónde viene, no? Originalmente la idea de que los legisladores, los políticos tengan esto que se llama fuero. Bueno, ese es el tema que tenemos el día de hoy y le queremos agradecer mucho que nos acompañe en nuestros 3 días. Ya sabe que es miércoles si lo está viendo hoy, si no es domingo y si no el próximo lunes. El domingo en horario de las 9 de la noche y el lunes a las 10 de la noche. Bueno, está con nosotros el senador Pablo Gómez. Él es secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, es senador por el Distrito Federal, por el PRD. Pablo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Senador Alejandro González Alcocer, él es presidente de la Comisión de Justicia por el Estado, es senador por el Estado de Baja California del Partido de Acción Nacional. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Con todo gusto. Muchas gracias. Y también está con nosotros el diputado Arturo Zamora Jiménez, él es diputado del Partido Revolucionario Institucional de la Comisión de Gobernación y es diputado por el Estado de Jalisco. Gracias, diputado. Muchas gracias. Con todo gusto, me da gusto saludarlos y compartir aquí con los senadores. Sí, ¿extrañas esta sede o no? No, francamente, no. No, de plano, yo pensé que sí. No cabíamos aquí, Bueno, eso sí, no teníamos oficinas, no era un desastre. Pero bueno, allá tampoco estamos bien. Todavía, ¿no? Bueno, a ver, Pablo, podemos entrar, a ver, ¿en qué estamos? ¿Por qué surge la discusión sobre el fuero? Cuando uno supondría que es un asunto que tiene una lógica y una razón de ser. ¿Qué es lo que pasó? Mira, lo primero que hay que definir es en qué consiste actualmente. Ajá. ¿Qué cosa es el fuero constitucional? Es un mecanismo, es una institución del Estado que impide que el Ministerio Público ejerza acción penal y por lo tanto impide también consecuentemente que los jueces sometan a proceso penal a los titulares de los poderes públicos. Se supone que es una protección para los poderes públicos, para el funcionamiento de los poderes públicos. Sin embargo, bueno, se ha visto como protección y ha operado como protección de los miembros de esos poderes públicos. Presidente de la República, secretarios de Estado, ministros de la Corte, diputados, senadores y ahora también integrantes del Consejo General del IFE, del Tribunal Electoral. Los gobernadores, en cuanto a delitos federales exclusivamente, y los diputados locales. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende igualarnos todos. Si alguien es acusado, siendo de estos poderes públicos, de un delito, el Ministerio Público integra la averiguación como si tratara de cualquier otra persona, va con el juez resuelve si abre el proceso o no lo abre. Si abre el proceso, pues entonces eso terminará en una sentencia. O sea, los diputados, los senadores, el presidente, los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte, los gobernadores, podremos ser procesados y sentenciados. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? La inmunidad, que existe en todo el mundo, para que durante el tiempo del proceso penal se mantengan en libertad y ejerzan el cargo para el cual fueron elegidos. Es decir, se proteja el funcionamiento del poder, pero no se proteja a ninguna persona. Entonces necesitamos atender
la lucha contra la impunidad y atender también la necesidad de evitar golpes de Estado de autoridades menores en contra del funcionamiento de los poderes del Estado. Entonces, ¿por qué se pretende este cambio? Que es muy importante. Bueno, primero porque el fuero llamado constitucional, muy pomposamente, pues ha sido usado para la impunidad o ha sido usado también para generar procesos de tipo político. En realidad, actualmente, cuando hay alguna acusación del Ministerio Público ante la Cámara, se hace una especie de juicio. Incluso algunos le llaman juicio de procedencia. En realidad no podría ser un juicio, no termina en una sentencia, pero en la práctica sí termina en la separación del cargo para que las autoridades pues, ejerzan las funciones que les correspondan y lo encarcelen o lo que sea. Sin embargo, muchísimos casos resueltos en la Cámara históricamente desde los años 20, no terminaron en procesos penales, sino simplemente los quitaban del puesto y ya, ahí terminaba la cosa. Era para cuestiones de orden político. No voy a hablar de los últimos escandalosos desafueros, unos buenos, otros malos, otros de tipo político, otros inevitables, porque hay de todo, otros que terminaron en completa impunidad, pero todo eso nos habla de una cosa: no funciona eso, no es la manera de resolver un problema. Para terminar, si alguien comete un delito y forma parte de los poderes del Estado, que se le trate como a cualquiera, que se le mantenga la presunción de inocencia, a la que tiene todo el mundo derecho, se mantenga en su cargo, viene la sentencia y entonces ahí ya lo despachan para que vaya a compurgar o a enfrentar el asunto de acuerdo con la ley. Claro, pero por lo pronto no se para el juicio nunca. Y por lo pronto no deja el cargo como tal para seguir cumpliendo. No de no ser que por qué fuera dejarlo, porque pues, tenemos primero que partir de la presunción de inocencia, ¿no? No podemos partir de la presunción de culpabilidad, ¿no? Segundo, porque puede ser una acusación sin fundamento y no tiene caso despachar a un secretario de Estado, al presidente de la República, a un senador, a un diputado, sin fundamento ninguno. Sería algo que no correspondería, ¿no? Entonces, hay que esperar la sentencia, pero habrá sentencia. El problema es que hoy no puede haber acción penal, y eso es lo que se elimina. Se elimina el fuero y se establece un sistema equilibrado. Me da la impresión, Alejandro, de que es un paso de esos de a de veras, ¿no? Porque además hacen más terrenales a los políticos, ¿no? Es un paso importante, sobre todo ante una opinión pública muy generalizada en contra de impunidad de funcionarios públicos y de que no se les juzgara como cualquier ciudadano. Sí. Yo debo empezar por decir que la palabra fuero, que viene del siglo antepasado, se refería a otra cosa. Los fueros eran el fuero del clero, el fuero militar, el fuero este y aquel, que eran tribunales especiales, y toda esta cuestión se acabó desde aquel tiempo, ¿no? En donde vino la reforma y se acabaron los fueros. El único que subsiste hoy es el fuero militar, que eso también está sujeto a revisión ya pronto, ¿no? Aquí la cuestión es técnicamente cómo se llama a esta figura, es la inmunidad constitucional, que es la que protege a una función, no al individuo. Y por supuesto que sí se han hecho mal uso de esta inmunidad constitucional para otro tipo de propósitos y otras cosas, y eso es justamente lo que estamos tratando de atacar, ¿no? Entonces, aquí lo que se debe proteger es a la función, porque por el otro lado también hay la tentación de acusar penalmente a cualquiera por razones de otro tipo y políticas, eliminarlo de la jugada, ¿no? Digámoslo de alguna manera, y esto también es lo que hay que seguir protegiendo, es decir, no es la impunidad del funcionario, del legislador o de quien sea, que ahora tendrá que comparecer en su defensa en un juicio penal hasta llegar a la sentencia en donde el Congreso decidirá si lo separa o no del cargo para que haga frente a su responsabilidad penal, sino que a como está ahora, pues ni siquiera uno, si no quería, no tocaba el Ministerio Público, o sea, aunque hubiera una acusación. Entonces, encontrar el justo medio entre el abuso de esa inmunidad y la comisión de delitos ilícitos de funcionarios públicos que quedaban normalmente en la impunidad y en el igualar más a los ciudadanos de que comparezcan
a defenderse en un proceso penal sin perder el cargo, pero tampoco sin ser detenidos para esta protección de la función. Creo que es un paso importante que tenemos que dar hacia lo que la sociedad está reclamando y con toda transparencia además, y que no haya una impunidad de otro tipo. Es decir, hoy tanto legisladores como todos los demás funcionarios que tienen la inmunidad constitucional deberán acudir al proceso que se abra ante el Ministerio Público y ante el juez a demostrarse si son inocentes. Inocentes bueno, o no, hay una presunción de inocencia, no lo puedan ¿no? acreditar, ¿verdad? Sí, para no... pero creo que esta es la esencia de este paso que estamos dando, que además había un amplio consenso también con diputados que habían presentado por allá otra iniciativa muy similar, y creo que esto, pues vamos todos hacia allá en un proceso que creo que va a ser benéfico para todos, en contra de la impunidad y a favor de lo que opina la gente fuera de estos círculos. ¿Qué se gana, senador, en términos, qué suponen que se gana, que en términos de opinión pública de estas cosas, y también cómo hacer para que esto se expanda y se sepa, ¿no? Porque es un asunto de esos que me da la impresión de que la opinión pública pesa, ¿no? Así no, como que están ahí como muy latentes, ¿no? Hacen lo que quieren, véanlos, ¿no? Muchas veces el problema es de que no se acaba de entender a fondo una figura y la opinión pública se va por un primer criterio que no siempre es el informado y el adecuado. Yo creo que esto, para empezar, va a servir de abrir los ojos de lo que es la inmunidad constitucional realmente, para lo que sirve y para lo que no, para lo que debe servir y para lo que no, y creo que se acota también a que no vivan en la impunidad durante su mandato los funcionarios, que tengan que comparecer a su defensa, ¿no? Y esto creo que es lo más valioso, lo más importante, que en la actualidad, o sea, antes de esta reforma, no se daba. O sea, si uno quería comparecer al Ministerio Público, no quería ni recibirles, porque era diputado o senador, o porque ni siquiera lo querían recibir aún. Diputado, lo que sí es un hecho es que venimos, no solamente en los últimos años, sino de muchos años, de una impunidad y de un autoritarismo de los funcionarios, ahora sí que casi de que hacen lo que quieran. Hablo de funcionarios, legisladores en general, ¿no? La charola, yo me acuerdo, ¿no? Voy a decir algo muy, muy doméstico, ¿no? Pero estacionado en doble fila, y entonces ahí estaba la charola, se decía. La charola, ¿no? Sí, ¿no? El uso indebido y desmedido del fuero. Sí. Bueno, creo que es muy importante el trabajo que han hecho en el Senado, y a mí me consta que Pablo Gómez y otros senadores estuvieron durante mucho tiempo planteando este tema y dando la batalla, incluso en la permanente anterior, la más reciente permanente. También compañeros diputados de la Cámara presentaron iniciativas en este sentido. Realmente el antecedente que yo tengo sobre el fuero, en la época de Alfonso X el Sabio, un hombre que se dedicó a hacer bastantes leyes, estamos hablando un poco más de 500 años, ese hombre determinó la existencia del fuero para que los jóvenes estudiantes no fuesen castigados, encarcelados por deudas civiles, y que ellos pudieran terminar sus carreras, fuesen personas productivas y después pagaran sus deudas, que muchas veces las hacían para tener que comer. De ahí entonces empieza a derivarse una serie de cuestiones, y en la legislación nacional, en el caso de nosotros, desde la Constitución de Cádiz, efectivamente, como le dice el senador Alejandro González Alcocer, se establece ya la figura de fuero. Luego en la del 24, la primera del México Independiente, 57 y 17, y la reforma del 86, que toca también este tema. Entonces el fuero realmente, como lo explicaba el senador Pablo Gómez, es una figura a través de la cual a este tipo de altos funcionarios no se les puede procesar. Están investidos de una estela de protección que impide que las autoridades, como a cualquier otro mexicano, puedan iniciarles un procedimiento. Yo comparto la iniciativa, el dictamen. Estoy completamente de acuerdo con el espíritu de esta reforma. Estoy completamente de acuerdo en que es importante que se trate a cualquier servidor público, por más alto rango que tenga, como a cualquier mexicano, porque de otra manera estaríamos haciendo distinción entre las leyes y las personas. Y comparto que el fuero lo que protege es la actividad, la función que realiza la persona, las funciones de órganos colegiados como los tribunales, las cámaras, etcétera. Es importante que entonces esas funciones no se lleguen a suspender. Y comparto que también el fuero, cuando se crea y subsiste en las constituciones, es con la finalidad de evitar que el Estado mexicano
trate de derribar a sus adversarios políticos a través de acusaciones falsas. También es una situación que se ha ponderado mucho en todo este tipo de reformas que se han venido haciendo. La solución que se da, en la solución me parece que es importante establecer dos cosas que más adelante, si hay la oportunidad, las vamos a comentar. Una que tiene que ver en el sentido de que me parece que en técnica estrictamente jurídica, se plantea que todos los autos de vinculación a proceso a que queden sujetos estos altos funcionarios que tienen fuero serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía no tenemos el auto de vinculación a proceso en nuestras leyes, solamente tenemos auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso. El auto de vinculación a proceso está previsto en una reforma futura, entonces ahí por técnica tendríamos que cuidar ese detalle, ¿no? Que es menor. Lo que sí me llama mucho la atención es todas las resoluciones que se dicten, por ejemplo, un auto de formal prisión, tendría que revisarla necesariamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no habría ningún otro tribunal que lo revise, tendría que ser directamente el Pleno y son inacatables estas resoluciones. Entonces aquí veo dos cosas. Por un lado, estamos tratando de manera, pudiéramos decirlo, preferente de nueva cuenta a estos altos funcionarios porque no los dejamos sujetos al orden procesal ordinario de todos los demás mexicanos, porque la revisión lo haría el Pleno de la Suprema Corte, ni siquiera una sala, el Pleno de la Suprema Corte. Y segundo, al ser inatacable como quedó la disposición, ahí me parece que también estaríamos violando otro derecho que tenemos todos los mexicanos, que finalmente también es el derecho al juicio de amparo. Entonces creo que es muy, muy buena la intención, la reforma. Y el trabajo de las dos cámaras esta intención tiene. Me parece que tenemos que sacar este tema adelante y creo que por razones de técnica legislativa, jurídica, es importante ver cómo finalmente dejamos estos dos pequeños detalles. ¿Era muy diferente el proyecto o tenía matices importantes diferentes? ¿Ustedes estaban trabajando que el que trabajaron en senadores? Originalmente presentaron varios proyectos. Tengo entendido que uno lo firman 3 senadores, otro lo firman algunos diputados. Prácticamente de los 2 proyectos se fusiona y se determina que se haga un dictamen y en el dictamen se establece precisamente todo lo que ya se ha explicado. Entonces se tomaron en cuenta las opiniones prácticamente de todos los que presentaron iniciativas y ese es el resultado que tenemos. A ver, ¿cómo la ves, Pablo, ahí? Esta iniciativa yo la presenté hace 4 años y medio. Y no traía el elemento que menciona el diputado. Es decir, declarado el servidor público perteneciente a los poderes de la Unión, presidente, secretario de Estado, diputado, senador, ministro de la Corte, abierto el proceso contra él, ¿cuál sería el recurso? Sí, ¿cómo hacerle? ¿Qué recurso presenta él para su defensa contra la resolución del juez? Bueno, este es un detalle, efectivamente. No modifica el sentido general del proyecto, pero es un detalle importante porque en la iniciativa que yo presenté, que fue la que se dictaminó, no venía el que el inculpado pudiera recurrir a la Corte en un sistema de apelación único. No necesariamente tiene que hacerlo, lo hace si quiere. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Esta idea es de Pedro Joaquín Caldwell, no fue mía, no venía en mi iniciativa. Nos planteó Pedro Joaquín que muchas veces las acusaciones contra poderosos, contra gente de los poderes, es para hacer un escándalo. No tienen realmente un sustento, sino que pretenden difamarlo, desacreditar o calumniarlo para desacreditarlo. Calumnia que algo queda. Sí, pues, sí. Entonces, el procedimiento normal de apelación o de amparo frente a una apertura del proceso es muy largo. Entonces el escándalo puede durar 1 año en lo que se resuelve un amparo.
Ya sigue el escándalo, sigue el escándalo. Ya está todos los días, ¿no? Bueno, pero como ya sabemos que vivimos en México, no somos suizos, entonces hacemos leyes para México, no estamos haciendo leyes para otro país. Como en eso no somos suizos. Pues sí. No, vamos a ver cómo se cocinan aquí las cosas. Entonces, Pedro Joaquín me planteó que buscáramos un método para que la resolución fuera rápida y fuera inatacable, como todas las resoluciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Entonces, lo que planteé fue eso. Dije, bueno, pues vámonos a la Corte. Hay países donde así es. No sería este el único, ¿eh? Hay países donde esta inmunidad funciona de esa manera. Se abren los procesos y se apela ante un órgano supremo. Es más, hay países en donde para abrir el proceso se requiere previamente la resolución de un órgano, un tribunal supremo. Aquí sería después, para revisar el auto de vinculación a proceso, que está puesto así en el proyecto, diputado, porque ese es el lenguaje constitucional nuevo. Entonces no podemos andar cambiándole el lenguaje a la Constitución, porque entonces al rato nadie va a entender ni qué dice. Si ya hicimos una reforma que se habla de vinculación a proceso, pues las reformas posteriores tienen que hablar el mismo lenguaje y referirse a lo mismo. Pero ¿de qué estamos hablando? De lo que hoy se llama auto de formal prisión. Y que se va a llamar auto de vinculación a proceso. Ahora, ¿qué es lo que esperamos aquí? Esperamos que con el proyecto que ojalá la Cámara de Diputados la apruebe y la envíe a las legislaturas de los estados, tengamos una situación de igualdad jurídica. Eso es importante, eso es muy importante. Que la gente que ocupa los puestos más altos de dirección del país se iguale. Sí. Si comete un delito, se tiene que presentar al juez y se tiene que abrir el juicio, el proceso penal, que termine en el juicio y en una sentencia. Si no es culpable, en el juicio se demostrará, pero si es culpable, deberá ser sentenciado, igual que cualquier otro, en el procedimiento normal, ordinario. Ahora, si logramos esto, si eliminamos el actual fuero constitucional, la figura de la inmunidad va a tener otro significado. ¿Cómo se define en este proyecto la inmunidad? Los titulares de los poderes públicos tienen inmunidad solamente en el sentido de que no pueden ser detenidos. Es decir, porque al ser detenidos, una autoridad inferior… ¿Sobre una superior? No, una inferior. Sí. El policía de la esquina, el Ministerio Público. Sí, claro. El que sea, ¿no? Te puede detener. Impide que tú ejerzas tu función para la cual fuiste elegido. Por eso existe la inmunidad. Existe la inmunidad diplomática. Los embajadores y otros funcionarios de las embajadas no pueden ser detenidos, porque al ser detenidos se impide que ejerzan su función. Entonces la ley te da no un privilegio, sino un mecanismo a través del cual tú enfrentas la justicia como cualquier individuo, pero no puedes ser detenido hasta que no venga la sentencia, ya te vas a la cárcel caminando, ¿no? O lo que sea. Pero es para eso, para impedir que autoridades menores impidan el funcionamiento de los órganos del poder, porque un día pues, llega un policía y detiene al presidente de la República y lo mete a la cárcel, acusándolo por el alcoholímetro, por lo que ustedes quieran, y entonces pues desde ahí no puede ejercer la presidencia, ¿no? Sí. Estoy poniendo un caso extremo. No, pero… Pero ese es el contenido de la inmunidad en todo el mundo. Ahora hemos hecho otra reforma, no solamente esta. A ver. Es que había otra iniciativa a la que tú te refieres, que presentó Tamborel, el senador Tamborel, que yo pienso que alguno otro, quizá tú la puedas explicar para no monopolizar la palabra, pero es interesantísima también, porque esa tiene que ver con un debate que tenemos nosotros los legisladores
con los ministros de la Corte, que cambiaron súbitamente un criterio que ya tenían antes. A ellos también les toca todo esto, ¿no? Con el tema de la Con el fuero también les toca a los ministros. Proyecto, sí. A ver, cuéntanos cuál es ese. O sea, ¿está en posibilidad de ser aprobada o no? ¿Está otra? Sí, claro, sí tiene posibilidades. Aquí se refiere más a otro tipo de inmunidad que es respecto a las expresiones que hace un funcionario o un legislador. Nosotros, diputados y senadores, no podemos ser reconvenidos en esto de legisladores, claro. Que ese sí está bueno. Y entonces dice una expresión en la Constitución que dice durante... A ver, ¿cómo sería ejemplificativamente, senador? Una opinión que yo vierta en ejercicio de mis funciones, nadie puede decir nada ni llamarse... Claro. Así funciona hoy. Hoy. Así es. Pero eso lo ha cambiado el significado que le ha dado la Suprema Corte de Justicia con casos específicos. Uno de ellos más grueso, reciente, fue el de Bartlett con Nava. Nava era representante del PAN en el IFE. No era Nava, era el anterior. O Germán Martínez, perdón, sí, cierto. Era diputado. Y llamó desde ahí a Bartlett asesino. Claro, por supuesto. Y eso se fue hasta la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia consideró que no estaba en ejercicio de sus funciones, porque no estaba ni en un local de la Cámara de Diputados, ni esto ni el otro, y entonces era sancionable, ¿no? Claro. Y esto es lo que nosotros no debemos permitir, porque el ejercicio del cargo se lo da siempre. Esté en un programa como este, esté dentro de la tribuna de la Cámara respectiva, una declaración a un medio o en otro foro. Perdón, o en la cantina. O en la cantina. Donde sea eres diputado, supongo yo, ¿no? Donde sea, eso no se separa. Y entonces debe ser inviolable en sus opiniones donde esté. Sí. Y durante el tiempo de su encargo completo. Esa es la discusión que se abre por el otro lado del artículo 61 constitucional. Aquí teníamos, perdón, diputado, aquí teníamos un problema tremendo. O sea, yo podía en la tribuna de la Cámara, según el último criterio de la Corte, que fue modificar un anterior criterio. Yo podía decir algo, criticar a un funcionario o al presidente, y nadie podía reconvenirme. Nadie. Si lo hacía aquí, frente a la televisión, ahí sí. Si salgo y lo digo en un mitin ahí en la esquina, entonces sí, según el criterio de la Corte. Me pueden reconvenir un proceso civil de daño moral, de lo que tú quieras, contra un legislador. Entonces, ¿cuál es el criterio que prevalece en el Congreso? De eso estamos seguros, no solo en el Senado, porque sabemos que en la Cámara también predomina el criterio de que esa protección a las cosas que diga, nada más, no que haga, que diga un legislador, y solamente los legisladores, son en el ejercicio de la libertad de crítica, son en el ejercicio de las facultades de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y de crítica en general a los poderes y a los partidos y a todo el mundo. Entonces, para poder ejercer esa función de crítica del representante popular, en todo el mundo no se le persigue por las cosas que diga. Como la Corte cambió el criterio, entonces yo soy senador en la tribuna y dentro del recinto legislativo. Pero fuera. Enfrente de la calle ya dejé de ser. Ante las cámaras de televisión ya. Si llega un reportero y me pregunta, oiga, ¿no me quiere usted decir lo que acaba de decir en tribuna? No se lo puedo decir. No, oiga, pero no lo sostiene. No, pues sí lo sostengo, pero no se lo puedo decir a usted. ¿Por qué? Porque entonces me pueden reconvenir por lo que dije. Entonces, bueno, no tenemos doble personalidad, ¿no? No. Es una situación un poco ridícula en la que, como dicen los del PRI, con todo respeto, señores ministros de la Corte, nos querían poner en una tesitura verdaderamente imposible de administrar. Entonces, hemos hecho un proyecto para cambiar la Constitución y no tengan que discutir sobre su interpretación, sino que ya quedará claro que las expresiones que emitan durante el tiempo de su gestión, por ellas no podrán ser nunca reconvenidos. Esa es una institución mundial. Solo para los legisladores. Y son cosas de dicho nada más. Y es muy importante y tiene
Eso tiene su origen en la Revolución Francesa y antes en Inglaterra, cuando se creó el Parlamento. O sea, esta institución surge con el Parlamento, es inherente a los parlamentos. Sí. ¿Cómo la ves, diputado? Es que es una parte, a ver, nada más, tiene algo, digamos, si alguien, el debate se mantiene, alguien dice en la Cámara algo, en cualquier lado se puede levantar el debate, en la libertad plena, pero digamos, ante otras circunstancias, estoy pensando en la televisión, ahí alguien podría asumir lo que acaba de decir el senador Pablo Gómez, o lo que acaba de decir Germán Martínez sobre Manuel Bartlett, es también daño moral, ¿no? Lo que ocurre sí es que en los hechos surgen varios supuestos que definitivamente la Constitución no los tiene previstos. Y ante la falta de previsión, pues se ha tenido que desarrollar precedentes a través de las resoluciones de la Corte cuando los asuntos son llevados hasta allí. Y entonces a mí me queda claro, la Constitución italiana, la Constitución francesa, la Constitución chilena, por citar solamente tres, establecen claramente que no puede ser reconvenido, no puede ser demandado y no puede ser enjuiciado ningún legislador por las expresiones que dé con motivo precisamente de la actividad que realiza. De sus funciones. Eso definitivamente no lo tenemos total y absolutamente claro en nuestra Constitución. El tema de la reforma que estamos comentando ahora se motiva precisamente porque el procedimiento de desafuero, ahora llamado juicio de procedencia, ese procedimiento pues realmente es muy tortuoso, es un procedimiento biinstancial, es un procedimiento complejo, largo, que no brinda certeza, y también se trata de un procedimiento en donde hay otros supuestos que no se contemplan. Nosotros creemos que se trata de enjuiciar o de llevar a juicio ya con esta reforma a algunos altos funcionarios de la Federación o de los estados cuando cometen delitos del orden federal, cuando están en ejercicio de sus funciones. Pero tenemos el supuesto de aquellos que, no estando en ejercicio de sus funciones, antes de entrar al ejercicio de sus funciones, cometieron delitos y después resulta que están investidos del fuero porque de lo que se trata de proteger es precisamente la función o la actividad que realiza. Casos concretos tenemos, algunos muy recientes, en donde se acusaba a algún funcionario público de haber cometido un delito, después es investido de fuero y este tipo de cosas pues no contemplan certeza dentro de la propia Constitución, o bien el tipo de cosas que en un momento dado se pueden determinar ante la llamada existencia de lo que nosotros conocemos ahora en nuestra legislación como los delitos graves. O sea, aun cuando se trate de un delito grave con esta reforma, no podrá ser detenido ningún funcionario, gobernador, senador, diputado, secretario de Estado, ministro de la Corte o incluso magistrados, así lo establece la Constitución. Y en esta reforma nadie de ellos podrá ser detenido, sino hasta en tanto se resuelva sobre su culpabilidad y hay una sentencia que así lo determine. Una partecita que me preocupa también, y es también otro detalle, es que dentro de los procedimientos penales hay que recordar que siempre hay partes. Una de las partes es el Ministerio Público, que está representando los intereses de la sociedad y es incluso el que motiva el inicio de un procedimiento, en este caso de desafuero, y es el que va a ejercer en un momento de la acción penal. Ahí no me queda claro en el dictamen qué pasa con el Ministerio Público, si es absuelto. En el proyecto, perdón que te interrumpa, se establece que debe ser el titular del Ministerio Público. Sí, lo veo. Que presente. El que ejercite la acción penal. Personalmente la acción penal. Sí, eso me queda muy claro. Pero ¿qué ocurre si en lugar de que haya un auto de sujeción a proceso hay un auto de libertad? ¿Esa parte queda clara? No, o sea, ahí tiene derecho, el Ministerio Público tiene derecho a la apelar. revisión. ¿Y la apelación del Ministerio Público se va a resolver ante un juez del fuero común o también ante la Suprema Corte? No, porque ahí tenemos... ante un juez. Bueno, entonces vamos... Si no hay norma especial... ¿Si no hay un qué, perdón? Si no hay norma especial, no. Sí lo entonces hay. se aplica la norma general. Sí, pero hay una cosa importante. ¿Por qué hago esta pregunta y a dónde vamos con ello? Porque hay que reconocer que con la reforma constitucional, al primero que aprobamos, tenemos que conservar el equilibrio entre las partes.
Si a una de las partes le damos el beneficio de que se vaya ante el Pleno de la Suprema Corte para resolver la otra, su impugnación y a otra que se vaya a un juez ordinario, me parece que estamos perdiendo el equilibrio entre las partes que se debe reconocer. ¿Pero eso queda claro o no queda claro? Incluso la reforma al procedimiento. A ver, Alejandro. Para empezar, creo que se está malinterpretando eso. Hace falta, por supuesto, adecuación de las leyes secundarias para establecer los criterios del procedimiento y todo. Nosotros, por insistir en el punto que había tocado el diputado, no podíamos decir ni orden de aprehensión ni auto de formal prisión, porque no lo hay en este procedimiento. Y adecuando el lenguaje a la reforma del 2008 publicada, teníamos que utilizar sujeción a proceso, porque es lo adecuado. Ahora, faltará también modificar leyes secundarias para establecer un procedimiento claro. Tampoco creo que sea un privilegio solamente ir a la Corte así. Habrá quien no le convenga, porque si yo tengo en contra algunos criterios de ministros, pues de guaje voy para allá. Yo hago todo mi apelación normal o el juicio de amparo en todo caso, ¿no? Dependiendo cómo están las circunstancias de cada caso, ¿no? Pero no es un privilegio nada más, es por darle celeridad y por tratarse, por supuesto, de un asunto importante que involucra funcionarios de los poderes. Pero precisamente abordando la reforma del 2008, si lo que nosotros pretendemos es darle celeridad al interés del enjuiciado, pero no darle celeridad a los intereses de la sociedad, pues estamos dejando vías muy diferentes para uno y otro. No estamos protegiéndose a nadie, al contrario, yo creo que estamos avanzando me refiero a buenos grados en bajar otra vez el nivel que tienen hoy los funcionarios. Me refiero a que ahí hace falta. Es que no es un privilegio procesal, mira, lo que se está planteando para una apelación a la autovinculación a proceso contra un miembro de un poder público que va a ser sometido a un juicio penal, a un proceso penal, no es un privilegio para él ir a la Corte, es una necesidad de tipo político del Estado, pero no estamos aquí haciendo un desequilibrio procesal. La necesidad política del Estado es que todo auto de vinculación a proceso que ahora habrá en contra de miembros de los poderes públicos, que actualmente no hay, esto es lo nuevo, ¿no? Ya se podrá iniciar un proceso contra quien sea, desde el presidente hasta ministro de la Corte, diputado, senador. Entonces, la apelación de ese auto que abre el proceso penal se resuelve lo más pronto posible. Ese es el interés político del Estado, no es un privilegio de la persona. Ahora, si la resolución original del juez, es decir, el Ministerio Público no tiene elementos, no voy a abrir un proceso penal, pues el Ministerio Público tiene el recurso ordinario, ¿no? Que tiene para cualquier otra persona. Pero ya ahí ya no hay una necesidad política del Estado de darle celeridad a un trámite. Sí, si te dijeron que no. Si el presidente de la República es sometido a un proceso penal, lo que más le importa al país es que el recurso de apelación contra ese auto de vinculación a proceso se resuelva lo más pronto posible. Claro. No podemos estar un año con eso. El presidente, estoy poniendo el caso extremo, con el presidente de la República sometido a un proceso indebidamente o sin la suficiente causa. No se puede. Por eso no es un asunto de desequilibrio entre partes. Aquí hay en estas figuras, en relación con los miembros o integrantes de los poderes públicos, cosas que incluso pueden personalmente perjudicarlos. Pero si hay un interés de parte del Estado, de la rapidez, de la certeza, etcétera, de los procedimientos, de la transparencia de los procedimientos, vale más un criterio político de este tipo que alguna situación personal o alguna ventaja personal del inculpado. Eso no es lo que privó la deliberación en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque lo que estamos pensando es en el interés del funcionamiento de un sistema en el que ciudadanos y poderosos estemos lo más igual posible.
A ver, que actualmente no estamos haciendo. Pablo, esto quiere decir, a ver, pienso en dos casos que a lo mejor pueden ser ejemplificativos. Pienso en ese viejo caso de Jorge Díaz Serrano, que era senador, y pienso en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué hubiera pasado en esos dos casos con la ley actual? Díaz Serrano hubiera sido sometido a un proceso y hubiera sido sin necesidad de renunciar y hubiera ido a la cárcel, pero no lo hubieran sacado del Senado a empellones en una semana, en un pseudojuicio. Sí, que eso fue. Que realmente eso fue una arbitrariedad, una cosa. ¿Y en el caso de Andrés Manuel? Pero que no había otra porque así estaba el sistema constitucional. Sí. En el caso de Andrés Manuel, pues, lo hubiera presentado el Ministerio Público el asunto ante el juzgado y el juez hubiera resuelto. Ahí sin necesidad de la Cámara y todo ese teatro y sin que necesidad se de hizo renunciar, ahí, y sin necesidad de... No se sabía si estaba separado del puesto o no estaba. Sí. No. Actualmente hay una situación de indefiniciones tales que a final de cuentas nadie sabía. Lo que hizo López Obrador fue dejar con una cosa que hay en la ley, se fue de vacaciones a su casa durante que se hicieron 10 bolas. días o algo así. Se hicieron bolas. Lo que hizo, pues seguramente sus gentes de lo jurídico dejaron de incumplir con una sentencia definitiva de un órgano federal de carácter jurisdiccional, o sea, de un juez de distrito. Entonces, el no acatar una decisión de un juez, el no ejecutarlo, claro. pues es delito en todas partes. Esa fue la estrategia. Yo comparto eso no lo decide la Cámara, y no, eso el error fue que la Cámara decidiera lo que tiene que decidir un juez. Un juez ¿Y qué o la Corte. No puede ser. ¿Qué comparto en este punto que me parece muy importante? Y esto alimenta un poco más la dinámica de la minuta, ahora ya que se votó en el Senado. Sí. Las cámaras tienen que dedicar bastante tiempo en la preparación de procedimientos de esta naturaleza. Se tiene que crear una comisión instructora de diputados. Yo participé en este último, en el más reciente del año pasado, y prácticamente son 6 meses de trabajo, de situaciones en donde otro órgano, que es el Ministerio Público, que lleva las pruebas que tiene la acusación, uno se convierte prácticamente en el evaluador o el revisor de todas estas pruebas para emitir un dictamen que finalmente tiene que haber el consenso del resto de los compañeros diputados. A mí me parece que con esta iniciativa salimos ganando en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, porque definitivamente al autorizarse se puede someter a las personas a un procedimiento sin que se involucre ni políticamente a los integrantes de las cámaras, a los grupos parlamentarios, y que quede definitivamente ya a disposición de las autoridades jurisdiccionales, que son las que están preparadas para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Claro. En las cámaras realmente, aunque pueda haber conocimiento teórico, el conocimiento práctico es muy efímero, porque esto ocurre cada 15, 20, 25 años. Oye, diputado Arturo, ¿lo aprobarán ustedes? Bueno, yo creo que como está, lo vamos a revisar. Yo sí lo digo con toda claridad. Sí. Estoy de acuerdo en el espíritu, estoy de acuerdo en los beneficios, estoy completamente de acuerdo que no puede haber esa inmunidad eterna, que debe haber un inicio de procedimiento en contra de cualquier persona, y tendríamos que ver el tema de los equilibrios entre las partes para evitar desigualdades, porque finalmente si una persona que ha sido acusado queda en libertad, el Ministerio Público, si persiste en su acusación, va a tener derecho a la apelación, y yo prefiero que se vaya a la Corte para que esa apelación no dure años ante un juzgado ordinario. Claro. Si lo que queremos es dar celeridad, cualquiera de las partes que lo resuelvan en la Corte. Alargas el escándalo, ¿no? Claro. Que también hay que pensar si tiene algún sentido a estas alturas, ¿no? ¿verdad? Entonces, si el procurador persiste en la acusación, porque sabe el procurador que tiene otras etapas, elementos para impugnar, pues ¿para qué lo dejamos sujeto a juzgados ordinarios? Pues esto es dejar incluso en estado de indefensión a esa persona, a ese alto funcionario. Yo estaría de acuerdo en que le hicieran los ajustes que los diputados... Pero no demasiados, ¿no, Pablo? Porque entonces te regresaría, ¿no? No, los que ellos consideren. Bueno, sí, claro. Ellos tienen la libertad total como legisladores. Somos pares, somos partes del mismo Congreso. Y ellos, bueno, pues, tendrán sus criterios y nosotros tendremos que respetarlos, discutirlos si es necesario, estar de acuerdo o no, verlo. Pero eso no es lo que me preocupa, francamente.
Lo que me preocupa es que si lo van a hacer, lo hagan rápido. ¿Lo van a qué, perdón? Porque mire, si lo van a hacer, esta iniciativa la presenté hace 4 años y medio. 4 años y medio. En una ocasión yo presenté una iniciativa para regular los sueldos de los servidores públicos en la Constitución. La Cámara la congeló 2 años, no la actual legislatura, la anterior. 2 años para analizar un proyecto que finalmente aprobaron. Hombre, me parece un exceso, ¿no? Ahora, yo creo que tienen no solo el derecho, sino la obligación de la revisión minuciosa. Detallada y... Nada más lo único que les pedimos, pues es que... ¿Le echen celeridad? Pues sí. ¿Y si hay celeridad o no? ¿Posible? Pues hay bastantes, ahora sí que hay bastantes tareas que tenemos en la Cámara de Diputados, bastante trabajo. Sí. Y tenemos que hacer una revisión cuidadosa de ¿Esto las cuánto cosas. sería? Porque esto Realmente yo no creo que salga en este periodo, pues nos quedan 3 sesiones, no podemos ofrecer una cosa que no se pueda cumplir, porque tampoco es... Pero yo creo que sí es... Nada más nos queda esta legislatura, de febrero a abril. Si no, otros 2 años, ¿no? Bueno, pues si no la aprueban en febrero, 10, como nos una que podemos acabamos ir de 10 resolver, años. Una de 10 años. ¿Cuál fue la que resolvieron de 10 El otro años? día sacamos una Modificación a la ley orgánica del Poder del Poder Judicial para que los servidores, altos servidores de la Federación, el presidente, los secretarios de Estado, los diputados, senadores y demás, los delitos cometidos contra ellos sean siempre delitos federales, porque acaban de matar a un diputado en el estado federal, el diputado en el estado de Guerrero, asunto que quedó radicado en el fuero común. Lo que nos parece a nosotros inconveniente. Bueno, pero esta iniciativa yo la presenté en la Cámara de Diputados hace muchos años y hace 10 años que se aprobó ahí y se mandó a senadores y apenas la acabamos de mandar al Ejecutivo desde el Senado, gracias a que González Alcocer me apoyó. Porque estuve detrás de él. Tuvimos que recuperarla porque no estaba como pendiente. Sí, ¿no? La habían desaparecido. De interpretación, de competencia, están muy claras las competencias. Siempre que se cometa un delito en contra de un funcionario federal, la competencia es federal. No, porque si hay autoridades otra que vez dice en ejercicio de sus funciones o con motivo, de las mismas. Y probar eso es dificilísimo. Entonces, siempre que se cometa contra el presidente, los secretarios de Estado, los ministros de la Corte, los diputados, los senadores, será un delito federal. Si lo matan en una fiesta, ya no es. Ya no es diputado. No, ahí sí es un exceso. Si alguien mata al presidente de la República cuando está de vacaciones y nadando en una alberca y llega un hombre rana, le da un arponazo, no es delito federal. ¿Cómo va a ser? Ya van 2 cosas contra el presidente de la República que escucho aquí. Yo pongo En casos extremos. Al puesto más alto del Estado. Sí, a lo extremo. Para hacer Sí. No, más bien el contraste, ¿no? Sí. Decir, ¿cómo es posible? Porque las leyes tienen que tratar a los titulares de los poderes de la Unión como iguales. Hay 3 poderes, es que eso, los diputados, los senadores, los ministros de la Corte, el presidente, los secretarios de Estado, tienen un mismo estatus constitucional. Y no debemos permitir que tengan estatus diferente. Salvo el presidente. Exactamente. En 2 El presidente cosas de la República tiene tiene estatus diferente. Uno, el mismo el caso estatus. de delitos solamente podrá ser enjuiciado por delitos graves y traición a la patria. Sí. Y en el caso del tema del juicio político, al cual sí estamos sujetos todos nosotros, el presidente de la República es el único que no puede ser sujeto de juicio político. Pero ahí sí hay criterios. Pero ahí el Ejecutivo no tiene un estatus distinto, déjame decirte. Bueno, la Constitución le concede esos beneficios al Ejecutivo. Desde mi punto de vista, no. Es que hay interpretación, como en todo. Eso que no es abogado, ¿eh? El presidente de la República no es sujeto de juicio político, no estamos todos de acuerdo. El por qué no lo es y qué es lo que determina el que no lo sea, no es un privilegio del Ejecutivo. ¿Sabes por qué? Las órdenes que el Ejecutivo emite no deben ser obedecidas si no van acompañadas
de la firma que se llama referendo de un secretario de Estado, el del ramo correspondiente. Esto no ocurre con ningún otro servidor público. No necesita referendo, más que él. ¿Por qué es indispensable el referendo? Porque el presidente de la República no puede ser sujeto de juicio político porque el Congreso nombra presidente. ¿No qué? Nombra presidente y a través del juicio político le puede dar un golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es la institución constitucional que se intenta aquí? El que se haga el juicio político contra el secretario de Estado que firmó, que referendó la orden del presidente, que es corresponsable. Por lo tanto, hay un corresponsable siempre. Cuando tú votas en la Cámara no tienes ningún corresponsable, tú solito. Un ministro de la Corte no tiene un corresponsable cuando emite su voto en el Tribunal Pleno, el presidente sí. Y de todos es el único que no está sujeto a juicio político porque hay alguien que sí lo está, que es el secretario de Estado. Oye, estamos como para quitarle al secretario, quitar al secretario y nada más dejar al presidente solo en una decisión de esta naturaleza. El gran problema consiste en esto, que cuando las disposiciones que emite el presidente de la República son violatorias de la Constitución y violatorias de garantía y luego son refrendadas por el secretario de Estado, vamos a fincarle responsabilidad al secretario de Estado, responsabilidad política o de cualquier otra índole, dependiendo la consecuencia jurídica correspondiente, pero no al presidente de la República. Al presidente de la República en la Constitución del 57 sí tenía responsabilidad política directa. La tenía en la del 57. En la del 17 se suprime. En la Constitución del 17 se suprime, por supuesto que sí. Y además una cuestión que me parece muy importante, esto nos lleva a otra cuestión, senadores Alejandro y Pablo y Javier, nos lleva a valorar también el tema de la responsabilidad del superior jerárquico. Es un asunto muy importante. Pero toma en cuenta una cosa para terminar esta discusión. Estamos hablando no de lo que al principio estábamos hablando. Que era el fuero, sí. Aquí estamos hablando del juicio político. El juicio político es una institución dirigida especialmente a combatir la ineptitud de los más altos servidores públicos del poder del Estado. La ineptitud. Si el presidente de la República es considerado inepto por parte del Congreso y lo quita para poner otro, no sería válido desde el punto de vista de que el Congreso, pudiendo poner al sustituto del presidente, quite por sus puras ganas al que sea. Porque ahí no necesitas acreditar que se cometió un delito, no es un delito, es ineptitud. Entonces, no se protege al presidente de la República por no ser sujeto de juicio político. No se protege. Lo que se hace es establecer un sistema constitucional en el que tú puedes castigar por ineptitud a los poderosos sin tener que darle un golpe de Estado a ningún poder de la Unión, a ningún poder de la Unión. Y por último, ¿para qué discutimos el asunto del juicio político, colegas? Que nunca ha habido un juicio político en México, por favor. Bueno, ¿habrá? No, habrá, bueno, estamos perdiendo el tiempo. Oye, cerremos, Pablo. Como se lanzó desde el Senado, con eso podemos echarnos a andar más que bien para el tema del fuero político. Te lo pregunto. No es el fuero político, es el fuero constitucional. El fuero constitucional, quise decir. Eliminar el fuero constitucional. Con eso se puede echar a andar. Ya nada más con eso, se aprueba eso y ya no habría fuero constitucional. La palabra la tienen los diputados. A ver, ¿tú qué dices, Alejandro? Sí, absolutamente, con eso se puede y habría que pensar en la adecuación de las leyes secundarias para establecer. Ese es el otro gran asunto. A ver, sobre las leyes secundarias, ahí se va a tardar también mucho tiempo, ¿no? Pues yo la verdad que no creo que las adecuaciones fueran demasiado. No, es más, las debería proponer Pablo Gómez, que propuso esta, porque la verdad es que sí hace falta. No, pero el senador Tamborel está interesante. Cuando se tiene que suspender una sentencia, por decir que quede firme, pero que el Congreso, la Cámara de Diputados, considere que no es factible por distintas razones,
conceder al juez que se lo suelte para que lo sancionen, en ese momento entra en suspenso la sentencia. Va a ser el tema. Y eso no está regulado en las leyes, entonces hay que hacer modificaciones. Bueno, sí está regulado en la Constitución una cosa, que en el 114, que no corre la prescripción. Bueno, pero eso es una cosa. Cerramos, diputado. Es imprescriptible. Sí, efectivamente, la palabra está en nosotros, en la Cámara de Diputados, estoy consciente de ello. Y también estoy consciente de lo que he dicho en otras ocasiones. Es importante hacer reformas que sean efectivas, que no sean solamente cosméticas, que no sean solamente para el anuncio, que en un momento dado cuando las quieras aplicar resulta que son inaplicables. Por eso yo creo que es importante la reforma secundaria que dice el senador Alejandro González para adecuar ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para darle competencia a la Suprema Corte, Código Federal de Procedimientos Penales, etcétera. Y también es muy importante reconocer una cuestión. El efecto es que en realidad todos estos altos funcionarios no se les va a poder detener en ningún momento hasta que haya una sentencia final que determine culpabilidad. Por lo tanto, en mi opinión, sigue subsistiendo cierta estela de protección o inmunidad. Sigue subsistiendo, sigue subsistiendo la inmunidad a la persona. Entonces, no estamos eliminando el fuero. A la función. También es importante plantear esto. No estamos eliminando de facto el fuero, estamos cambiando el procedimiento. Acotando. Estamos cambiando. No, si el fuero es lo que estamos quitando por una razón. No, pues no lo vas porque a detener. Actualmente nosotros, diputados, senadores y los secretarios de Estado, el presidente, los ministros, estamos aforados. Sí. Es decir, tenemos un foro que es la Cámara de Diputados, que es la que decide si se puede ejercer acción penal contra nosotros o no. Ese es el foro. Y ese foro, ese ya no va a existir. Sí. Ya no. Pero se va a ejercer acción penal contra cualquiera. Pero el fuero entendido allá afuera, entre todos los mexicanos, creemos allá afuera con este anuncio que ya van a poder juzgarlos inmediatamente y meterlos a la cárcel. Sí. Y no es así. Juzgarlos sí. Juzgarlos sí, pero meterlos a la cárcel. Claro. ¿Tendrás inconveniente en eso? No, en este proceso. Yo lo que digo es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque no los podrás meter a la cárcel todavía. Eso es importante que se sepa. Perdón, ¿por qué los van a meter a la cárcel si no se ha demostrado que son culpables? Entonces sigue habiendo una estela pues, finalmente de protección. ¿Pero cuál? Entonces, no los vas a meter a la cárcel hay un privilegio, hasta que hay una sentencia condenatoria. ¿Hay un privilegio de una persona por estar en un proceso penal bajo fianza? No, pero ¿Es privilegio o no es privilegio? Dime. Pero si se trata de delito grave. No estamos hablando de delitos graves, es un delito. Pues no alcanza la libertad bajo fianza. Pero hay una unos persona, que sí. una persona que esté bajo fianza, lleva su proceso en libertad, viene la sentencia y ocurre lo que tiene que ocurrir. Bueno, eso es lo mismo que va a suceder con los miembros de los poderes del Estado. A mí me parece que es lo más importante esto, porque, es decir, por supuesto ahora van a estar sujetos a procesos que antes no podían. Sí. ¿Por qué no se meten a la cárcel? Y esto es para el entendimiento de afuera, porque se está cuidando la función de que no haya acusaciones por el otro lado falsas. Porque lo más sencillo, para decirlo en plata, que cualquiera lo puede entender, si un alcalde de cualquier municipio ve que su síndico procurador le está haciendo la chamba y va a sacar todos sus trapitos al sol, pues lo acusa penalmente y lo mete a la cárcel. Es lo que se está cuidando, que no se impida la función para que cumpla con su deber y que no sea sujeto a cualquier acusación y lo metan a la cárcel por ello. Igual un diputado que está en la comisión que revisó el atraco de Pemex, ¿no? El Pemex Gate, sí. Y que lo acusan y lo meten a la... No, la protección a la función es esa. Entonces no puede ser el equipararnos o decir no estamos iguales, es el equilibrio entre nos aproximemos más a cualquier ciudadano, pero tampoco descuidando la función. Ya se acabó el tiempo, pero nos vamos a 3 minutitos ya y terminamos ahora sí. Senador, a ver, nada más. Vamos a suponer que un legislador es acusado de un delito que no puede llevar efecto, no se puede llevar efecto el juicio en libertad.
¿Qué es lo que pasa? En el caso de un senador o del presidente. No estoy pensando o en de delito los- mayor, un delito o de mayor. los ministros de la Secuestro, Corte. homicidio. Sí, en eso. El juicio se va a llevar estando ellos en libertad. En libertad. Todos los Y delitos. cuando lo Cualquier declaran culpable, Va. lo van Va en a casa. guillotinar. Hacer lo que fuera. Eso era lo que quería que quedara claro. No, pues ya queda más que claro, ¿no? Eso Cualquier era nada tipo más. de delito. Eso en está el muy bien, momento ¿eh? que dicten las- Eso está... Para que lo entiendan quienes nos ven. Sí, no, pero eso está O muy sea, bien. podrá cometer homicidio, secuestro, violación Lo que y sea. va a seguir en libertad. Sí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta que lo sentencien. Eso Pero era en lo el que momento en que lo querían sentencian... Sí, pero es hay que ahora fuero no alguno. lo pueden enjuiciar. En el momento que lo sentencian, tiene que ir a la Cámara de Diputados a decir sí, suelta o no al, En ese al momento. legislador, al juez con ese momento. Si no Es se lo que va- sueltan en lo que ese van a decir. momento, pues el momento que termine su gestión como Exactamente. secretario de Estado, ministro, lo que sea, se lo van a llevar a la Se cárcel. lo van a llevar a la cárcel. O sea, la cuestión de la justicia no consiste en meter a la gente a la cárcel. La justicia debe darse Sí. como consecuencia Sí, de un acto de justicia. Alguien puede ir a la cárcel, puede ir a la cárcel hoy o puede ir a la cárcel mañana, pero debe recibir la sanción que la ley establece. Y todos debemos ser iguales frente a la ley. ¿Estamos de acuerdo, diputado? Completamente de acuerdo. Esa es la idea. Un Estamos de diputado acuerdo. que decida la Cámara que no le concede al juez, aunque hay sentencia en contra de él, terminando los 3 años, va a seguir su consecuencia. Pues. Así es, va a Se pagar va a lo la que le debe a cárcel, la pues, sociedad. Se va a pagar lo que debe. Diputado, muchas gracias. Al contrario, Sí, gracias. es un gusto, senador. Gracias. Gracias, Al Alejandro contrario, Pablo, muchas senador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estaremos la próxima semana en nuestra mesa de diálogo. Ya lo saben, nuestros 3 días, el día miércoles, domingo y lunes. Pásenla bien. Gracias en nombre de todos. Adiós.